Perfecto. Vamos a ver, doctora. Muy bien. Ok. Pues vamos a dar inicio entonces, ya somos 37, son 8:32 de la noche. Entonces, vamos a dar inicio el día de hoy a nuestro webinar del mes de mayo. El día de hoy tenemos una invitada especial, que es la doctora Marisela Riveros Andrus. En un momentito el doctor Anduesa va a presentarla como se debe. Y vamos a platicar hoy del trastorno del espectro de la neuropatía auditiva. El día de hoy se hizo la cordial invitación también a que nos acompañara el Colegio de Otorrinolaringología, el Colegio de Neonatología, el Colegio de Pediatría, el Colegio de Medicina Familiar y el Colegio de Medicina General, porque al final de cuentas este tipo de patologías pues nos compete a muchas especialidades. Y esto hay que saberlo detectar desde el principio, porque al final de cuentas el pronóstico de estos pacientitos tiene mucho que ver con la detección oportuna. Entonces, vamos a recibir a la doctora Marisela Riveros desde la ciudad de Campeche y le cedo la palabra al doctor Anduesa para que nos haga los honores. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Sin más preámbulo, voy a hacer la presentación de la doctora, a quien, como ya dijo el doctor Herbert Campos, a nombre del colegio, agradecemos su presencia el día de hoy. La doctora Marisela Riveros Andrus es médico especialista en audiología, otoneurología y foniatría, con un curso de alta especialidad en audiología pediátrica del Instituto Nacional de Rehabilitación. Está adscrita al Servicio de Audiología del Hospital General de Especialidades Dr. Javier Buenfil Osorio en el turno matutino y está certificada por el Consejo Mexicano de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría. Agradecemos mucho a la doctora por este tema y le cedo la palabra, doctora. Adelante, bienvenida. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Entonces, vamos a empezar a dar lo que sería un poquito de lo que es el trastorno del espectro de la neuropatía auditiva. Ok. Como definición, pues el trastorno del espectro de la neuropatía auditiva se define como una pérdida auditiva neurosensorial que afecta la capacidad de una persona para escuchar o comprender el habla. Esta está descrita desde 1996. La verdad es que ya tenemos un tiempo que se ha cambiado como los nombres que se le ha puesto, por lo mismo que se ha visto que esta patología depende del sitio de lesión. Entonces, esto ha ido como evolucionando un poquito. Hood escribe que la neuropatía auditiva se va a distinguir de otras anormalidades auditivas porque vamos a encontrar las emisiones fotoacústicas normales, ausencia del reflejo estapedial, ausencia de la respuesta auditiva provocada del tallo cerebral y los estudios radiológicos normales. Actualmente, esto lo saqué de un artículo del 2023, pues es una de las causas más comunes de pérdida auditiva. Encontramos que entre el 1.2% y el 10% con pérdida auditiva, muy probablemente sea porque sea un trastorno del espectro de la neuropatía auditiva. De 10,000 nacidos, de 1 a 3 niños van a presentar esta patología y de los neonatos, en cuidados intensivos del 20 al 40%, muy probablemente presenten prueba de ABR con alteración ya sea en uno o ambos oídos. Como les comentaba, pues voy a hablar un poquito de lo que sería la fisiopatología, porque en sí esta patología tiene que ver con el sitio de la lesión. Entonces, pues nosotros sabemos que la audición se va a basar en esta capacidad de las células ciliadas sensoriales para convertir los estímulos mecánicos que se provocan por el sonido en señales electroquímicas. En este caso, la parte de aquí de la imagen, voy a poner señal.
tenemos que estas son las células ciliadas externas y arriba tenemos lo que son los cilios que están pegando o están haciendo contacto con la que sería la membrana tectoria. En este caso, el órgano de Corti pues, es el primer sistema sensorial o es de verdad que el primero y de mucha importancia que tiene por toda la información que nos va a dar. En este caso, estos cilios, para que manden cierta información con las células ciliadas externas, pues tiene que haber un movimiento de que se abran los canales para que se haga una polarización o una hiperpolarización. En este caso, nosotros a partir de las células ciliadas externas, pues tenemos lo que sería, lo que nos estaría aportando la información auditiva, pues sería justo la intensidad. En este caso, cuando se va entrando un sonido, una señal auditiva, pues este sería como el primer paso, ¿no? Y aquí ya nosotros sabríamos de dónde está viniendo, por ejemplo, lo que es el sonido, o si es muy fuerte o si es muy bajito. Esa es como una de las funciones principales de las células ciliadas externas. En este caso, después de esto y de que va pasando la información, obviamente va a seguir con algo que se llama la sinapsis, ¿ok? En la cinta, entre lo que sería la célula ciliada externa y lo que sería la célula ciliada interna. Para que se haga todo esto va a haber un proceso de despolarización entre los canales de que serían de potasio y de calcio para que siguiera pasando la información a lo que es la célula ciliada interna. Y de esta manera que la información pueda pasar a lo que serían las fibras del nervio auditivo. En este caso aquí tenemos dos imágenes, bueno, una imagen, una es de las células ciliadas externas y otra es de la célula ciliada interna. Esto era lo que yo les comentaba. Las células ciliadas externas, pues es completamente sensorial, es la parte sensorial junto con las células ciliadas internas y en este caso es una valiosa información porque prácticamente nos va a dar lo que sería la intensidad y lo que sería la frecuencia y la temporalidad, ¿no? En este caso, si nosotros vemos o prácticamente la neuropatía auditiva se va a basar en dónde vamos a presentar estas lesiones. Aquí hago un paréntesis porque pues hay que recordar que las células ciliadas externas pues están prácticamente, su mayor información viene de la vía eferente y está formada por las fibras de tipo 2, mientras las células ciliadas internas pues es de tipo 1. Después, en este caso, las lesiones que pudiéramos nosotros encontrar, pues sería una lesión o un defecto en las células ciliadas internas, que hubiera una alteración en la parte presináptica donde nosotros vemos la liberación de glutamato, una lesión posináptica que sería cuando la información no está pasando adecuadamente de las células ciliadas internas a lo que serían las neuronas del ganglio espiral, y en su caso, cuando nosotros vemos una pérdida axonal de fibras del nervio auditivo, ¿ok? O en el caso de una desmineralización. En este caso, por ejemplo, cuando hay una pérdida de fibras del nervio auditivo, pues muy probablemente estemos hablando que el paciente pudiera tener una hipoplasia de este nervio. Esta es una imagen que la vamos a ver después, porque es una imagen que se hizo de una valoración de muchos estudios de artículos para valorar lo que sería la parte de tratamiento con implante coclear. Pero la puse en este caso porque no queda mejor demostrado cómo la parte del órgano de Corti y las células ciliadas internas, pues estamos hablando de la parte sensorial, ¿ok? Y es el primer inicio o la primera información que nosotros tenemos pues del sistema auditivo, ¿no? Donde valoramos la intensidad. En este caso, de las células ciliadas internas, pues se pasa a lo que sería la parte de la sinapsis, que se va a dividir en dos partes. Una parte es la presináptica y otra es la posináptica. Y la tercera parte, pues estamos hablando de lo que sería la parte neural, cuando la información ya llega a las neuronas de ganglio espiral y de esta parte nosotros vamos a llegar la información a las fibras de lo que sería el nervio auditivo. Y era lo que les comentaba, que cuando hay una disminución de estas fibras o no está llegando bien la información, pues hay una hipoplasia del nervio auditivo. En este caso, pues, como sabemos nosotros, pues la última parte de la discriminación de todo este sistema auditivo, pues sí,
empieza por parte del órgano de Corti, la parte sensorial, pero pues no va a terminar ahí. Entonces, en este caso, la patología del espectro de la neuropatía, pues prácticamente no solamente tiene estos problemas de intensidad, temporalidad, de frecuencia y demás, sino hay que recordar un poquito como lo complejo que es nuestro sistema auditivo. Y en este caso, pues no se va a estar haciendo bien los que les mencionaba, un análisis frecuencial, una sincronización de tiempo adecuado, un proceso paralelo, no va a detectar el tiempo, lo que serían las neuronas de intensidad, pues va a ser como, no va a tener la misma sensibilidad. ¿Okay? Y en este caso, pues prácticamente no se va a poder clasificar, comparar y categorizar todo adecuadamente hasta llegar como el último elemento que nosotros tenemos para realizar una discriminación correcta, que sería una percepción auditiva. Entonces, en este caso, pues desde el momento que nosotros sabemos que hay una lesión, ya sea, pues ya sabemos que las células iriadas externas pues no se afectan, pero a partir de la sinapsis, de la parte presináptica o posináptica que tengamos alguna lesión, pues ya vamos a tener ciertas características que nos van a ir orientando, ¿no? En la parte de nosotros, de los estudios o de las patologías, tenemos algo. Nosotros para poder diagnosticar o dar el diagnóstico de una patología y demás, necesitamos hacer estudios. Por cada parte que tenemos del oído, oído medio, oído interno, tallo y demás, tenemos diferentes valoraciones, diferentes estudios que nos puedan orientar a dar un diagnóstico. En este caso, así es como vamos a ir estudiando lo que sería la neuropatía auditiva. Como agente o etiología que nosotros tenemos, pues vamos a hablar de que está la prematurez, tenemos la hiperbilirrubinemia, ¿ok? Que es la hipoxia, la asfixia perinatal, oxigenación por membrana extracorpórea, pudiera ser algo infeccioso. Aquí marco en negrito lo que son los síndromes genéticos que ocasionan hipoacusia, porque actualmente se ha visto que independientemente a todo lo que les estoy hablando de las guías de los pacientes que permanecen más de 5 días en cuidados intensivos porque tuvieron muchos factores de riesgo, se está viendo que la parte genética la están priorizando, se están dando cuenta que esto tiene mucho que ver con la lesión y el pronóstico que nosotros podemos esperar en estas patologías. En este caso también sería la quimioterapia, desminimizantes como el Charcot-Marie-Tooth, la ataxia de Friedreich y la atroplasia del nervio auditivo. En este caso, yo aquí me enfoqué a lo que nosotros o a lo que nos comentaban mucho, ¿no? La hiperbilirrubinemia, cualquier paciente que tenga hiperbilirrubinemia y estuvo en cuidados intensivos, hay que valorar sí o sí lo que sería como un protocolo de alto riesgo, ¿no? Pero la verdad es de que yo estuve investigando un poquito como realmente qué es, ¿no? Lo que pudiera ser que nos está afectando en la cuestión de la hiperbilirubinemia. Entonces yo le preguntaba a los neonatólogos en qué ellos se basan para saber que un paciente pudiera tener algún riesgo por ictericia, ¿no? Entonces, ellos hablan que el valor más importante que ellos toman, los pediatras, pues es la bilirrubina conjugada mayor, que debe de ser de 14.7 miligramos, y esto es lo que nosotros podrían estar cursando los neonatos con una enfermedad hepática grave. Esto fue un metaanálisis que estuvieron haciendo y por lo regular los neonatos que llegan a estas cifras, pues prácticamente son neonatos que tuvieron incompatibilidad de los grupos sanguíneos, tuvieron infecciones o tuvieron una deficiencia de G6PD. En este caso, pues era lo que decíamos, que un nivel de bilirrubina sérica superior a 340 microvol, pudiera ser como un parteaguas para empezar a valorar
o priorizar a los pacientes. En este caso también ellos valoran como las semanas de gestación. Ellos para checar cuánta bilirrubina tiene que estar, tiene que ver justo con las semanas de gestación. En este caso, ellos utilizan esta tabla que les puse al lado, que es una guía que se llama NICE, y ellos se basan en esto para saber el grado que tienen los pacientes. Entonces, ellos a partir de los niveles de bilirrubina de más de 8.5, pues los tienen que estudiar muchísimo más a fondo. Y en este caso, cuando están aumentando, como 14.7, aparte de tener una enfermedad hepática grave, pues ya están hablando de cifras que pudiera tener una encefalopatía aguda. Ellos, su valor, o lo que deberíamos nosotros tomar en cuenta también, es la bilirrubina no conjugada, porque esta es la potencialmente tóxica para el tejido neural, tanto el cerebro, médula espinal, y que esto va a ocasionar una disfunción neurológica, ya sea a corto como a largo plazo. ¿Okay? En esta parte, esta bilirrubina se deposita en lo que nosotros conocemos como el globo pallidus y que lo conocemos como el kernicterus. Entre los factores de riesgo que se han relacionado, se encuentra la ictericia grave, que es a mayor de 20 miligramos sobre litro, y la aparición temprana de ictericia. Pero con valores anteriores yo me quedaría con 14.7. En este caso, sí me pareció un poquito interesante ver la forma en cómo los pediatras valoran y que nosotros estamos valorando a todos los pacientes de riesgo. Solamente es paciente que llega, tiene hiperbilirubinemia, no sabemos la cifra, y cada que nosotros preguntamos tratamiento que se dio, pues la mayoría es fototerapia, ¿no? Eso era como algo que quería comentarles en cómo los neonatos y en pediatría se basan para ver la clasificación de lo que sería la ictericia. Otra de las causas y de lo que han visto ahorita actualmente o lo que se está investigando más es en la parte genética. En este caso, ellos mencionan que tenemos pues neuropatías auditivas y sinaptopatías auditivas. En el caso de las neuropatías auditivas, pues son los sindrómicos, ¿ok? En este caso, pues tenemos mutaciones de los genes que vemos aquí abajito, ¿ok? Y en la parte de las sinaptopatías auditivas no sindrómicas, pues por ejemplo tenemos la mutación del OTOF, que yo creo que es el que nosotros tenemos como, que nos han enseñado mucho, ¿no? Como hipoacusias de características genéticas, pues seguramente hay una alteración en la proteína que está produciendo el gen de OTOF, ¿no? Entonces, en este caso, la mutación de estas proteínas, pues hay pérdida de función, degeneración de la sinapsis, tanto de las células ciliadas internas y las fibras del nervio auditivo. Ahora bien, vamos a ver el cuadro clínico de lo que nosotros estaríamos viendo en estos pacientes. En estos pacientes, pues va a haber una pérdida auditiva de media a severa, neurosensorial. Van a tener bastante dificultad para entender las palabras. Las habilidades auditivas normales con alteración en la percepción del habla van a estar involucradas, y en ambientes ruidosos de verdad les va a ser casi como imposible. Y la dificultad para determinar de dónde viene el sonido. Estas son como las características principalmente que nosotros pudiéramos detectar. En este caso también es importante recordar que la neuropatía auditiva se puede presentar, ¿no? Ya sea que se diagnostique lo más pronto en un periodo menor a 3 meses, de 6 meses, pero pudiera desarrollarse durante la infancia y también se pudiera desarrollar en lo que sería en la adultez. Para nosotros ir clasificando o ir viendo a qué se debe o cuál es la etiología de la pérdida auditiva, nosotros tenemos muchos hallazgos audiológicos. En este caso, pues la hipoacusia, ¿ok? Va a ser neurosensorial y va a ser de media profunda. La logoaudiometría va a estar muy alterada, ¿ok? No van a coincidir sus umbrales auditivos cuando hacemos la audiometría con la logoaudiometría. Si pudiera estar en una pérdida media
¿ok? O es descendente o es ascendente, muy probablemente su logoaudiometría estamos a 90 decibeles y no va a entender lo que le están diciendo, y eso de que es en un ambiente silencioso. Cuando se pone con una exposición de ambiente ruidoso, pues obviamente esto va a estar más alterado. El potencial de acción va a estar alterado o va a estar ausente, los ABRs van a estar alterados ausentes, las emisiones autoacústicas van a estar normales junto con la microfónica coclear. Porque como recordábamos en este apartado, pues eso es la valoración de las células ciliadas externas. Y en la parte de los reflejos estapediales, estos se van a encontrar ausentes. Y también podemos hacer otro estudio que es la supresión contralateral de las emisiones otoacústicas. Este es un cuadrito que encontré que creo que pudiera ser muy útil, ¿no? De lo que nosotros pudiéramos encontrar de los hallazgos audiológicos para ir valorando. Realmente, la verdad es de que en las neuropatías auditivas, dependiendo de la etiología que pudiera ser, ¿ok? Esto puede variar bastante, pero al menos hay cosas que yo sí o sí siempre haría, y lo primero es paciente con antecedente que, que haya tenido al nacimiento, pues obviamente se haría como su tamiz auditivo de alto riesgo, pero si nada más nosotros en el consultorio tuviéramos la valoración de las emisiones, ¿ok? Y no hubiera otro estudio que hacer, por ejemplo, los potenciales, sí o sí hay que hacer lo que es el reflejo estapedial. Lo que sería la valoración del reflejo estapedial, pues es uno de los reflejos eferentes que justo es mediado por la célula interna, el octavo nervio, las vías del tronco encefálico, y nosotros, obviamente, al hacer la valoración del reflejo estapedial, sí hay artículos que dicen que pudieran estar alterados, pero otros, al menos están presentes uno que otro, pero sí esto es como seguro que de 1 a 2 kilohertz en cualquier valoración auditiva perinatal, el reflejo estapedial pudiera estar ausente. Entonces, cuando nosotros solamente tenemos las células ciliadas externas por parte del tamiz auditivo, hay que pasar al reflejo estapedial. De hecho, yo sugeriría que se hiciera primero el reflejo estapedial antes de hacer las emisiones, por cualquier cosa que hay que valorar que el oído medio pues se encuentre bien, ¿no? Entonces, si las emisiones otoacústicas están presentes y los reflejos estapediales están ausentes, aquí yo pasaría a que el paciente hiciera o lo mandaría a lo que es los potenciales auditivos de tallo cerebral. Es así. Sí, 1 y 2 kilohertz, hacerle a todos los neonatos que tienen antecedentes o que pudieran tener alguna alteración. Estos serían los potenciales auditivos en caso de que el paciente nosotros estemos viendo emisiones y ausencia de los reflejos estapediales. Pasaríamos a hacer unos potenciales en donde la literatura refiere que pudiera, la parte donde dice la letra A, pues es un potencial que está normal, tanto en amplitud, latencias y demás. Y la parte que dice el C, pues no lo vemos tan normal, lo vemos con cierta latencia prolongada, no vemos todos los valores de 1, 2, de todas las ondas que deberíamos de estar viendo. Pero también pudiera ser que estemos pasando el estímulo a intensidades fuertes y no veríamos la onda quinta, ¿no? Otro de los estudios que sugieren es la supresión de las emisiones otoacústicas, donde al paciente, si se le está haciendo del lado derecho, pasando el estímulo, ¿ok? Pues del lado izquierdo se pudiera poner o se pone un ruido contralateral. En este caso, se estimula a 55 a 60 decibeles, equivalente a SPL, y la intensidad de ruido contralateral que nosotros vamos a estar pasando va a ser 5 decibeles más alto que la intensidad que le estamos pasando al oído que estamos valorando. En este caso, estaba escuchando una plática el sábado
que es muy complicado porque pues no en todos los estudios tenemos para pasar el ruido de fondo, pero en este caso en la cámara a veces tenemos la posibilidad de poner este ruido de fondo. Y lo que nosotros estaríamos valorando en la supresión de las emisiones, pues sería la vía eferente. Cuando nosotros estamos pasando el estímulo de la supresión para ver si hay supresión de las emisiones, pues se debe de ver una deflexión. En este caso, cuando no hay una deflexión pasando un estímulo auditivo contralateral y este sigue igual, pues en este caso, pues sale que algo debería de estar ahí incorrecto. ¿Ok? Aquí es importante evitar pues el uso de las intensidades a más de 70 decibeles porque pues ahí pudiéramos hacer o reducir el riesgo de la participación del reflejo del músculo del oído medio. La utilidad que nosotros vemos en la supresión de las emisiones otoacústicas, pues justo una de las utilidades sería para valorar la neuropatía auditiva. También se puede ver como alteración del procesamiento auditivo central, hiperacusia, tinnitus o otras lesiones intrínsecas y extrínsecas. Otro de los elementos que nosotros es muy importante para valorar en la neuropatía auditiva, pues es la electrocoreografía. En este caso, pues es una herramienta para identificar lo que sería el sitio de la lesión. La ausencia del potencial de sumación, pues va a ser la pérdida de la transducción mecánica entre las células ciliadas internas o de que estén fallando propiamente las células ciliadas internas. Aquí es importante también diferenciar si es una neuropatía auditiva o si es una sinotopatía. Esto, de lo que les estaba mencionando, las diferencias entre esta y la neuropatía, es porque aquí va a haber una mejor percepción y adaptación a lo que son los sonidos de frecuencia específica. Y la alteración de la intensidad del sonido, pues justo va a ser un resultado de una alteración de la sinapsis de la cinta de las células ciliadas internas con el órgano de Corti a lo largo de la membrana basilar. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo estaba hablando de la fisiopatología de las células ciliadas externas, ellas son las que detectan la intensidad del sonido y justo hacen de que o pase muy fuerte o pase muy bajito. En este caso, las células ciliadas internas pues no tienen esta función porque pues no se dedican a esto. En este caso, cuando nosotros tenemos dañado justo las células ciliadas externas y no se puede modular la intensidad del sonido, las células ciliadas internas pues esto no lo van a poder hacer. Y es justo cuando nosotros vemos un reclutamiento. Todo esto es importante irlo checando, ir valorando sitio de lesión, todas las funciones o todas las partes que nosotros estamos viendo en el conjunto todo completo de lo que sería la vía auditiva. En este caso, yo aquí me adelanté porque más adelante no lo menciono, pues el tratamiento del implante coclear pues va a ser con un pronóstico favorable. Hay otra patología que marcaban como un diagnóstico diferencial que es esta, la de Hidden Hearing Loss. En este caso, esta etiología se basa por la edad, exposición al ruido y la neuropatía periférica. En este caso es como un trastorno del procesamiento auditivo central, en donde nosotros tenemos los umbrales auditivos normales, pero la discriminación en ambientes ruidosos llega a ser muy molesta y no llegamos realmente a distinguir los tonos, las intensidades y demás. Ahora bien, voy a pasar a lo que sería el tratamiento. En este caso, la verdad es de que esta patología al día de hoy, no sé ustedes, pero considero que hemos estado como estáticos porque ya sabemos que se debe a los diferentes sitios de lesión entre la sinapsis y que no se esté pasando adecuadamente la señal auditiva a lo que sería el nervio auditivo para hacer adecuado el procesamiento
de la señal. Pero como todavía no sabemos a ciencia cierta la etiología o qué estaría causando esto o por qué se está causando, nada más, el tratamiento llega a ser muy, muy complicado. De hecho, pues yo consideraría pues que es la patología más difícil de tratar porque pues no sabemos qué le pudiera funcionar, ¿no? En este caso, pues tenemos lo que sería el auxiliar auditivo, el implante coclear y apoyarnos con un sistema FM. En este caso, pues el auxiliar auditivo, pues sabemos que pues produce, percibe y para desarrollar un lenguaje. Pero de los artículos que estuve revisando, pusieron metaanálisis, pusieron como estadísticas entre niños con uso de auxiliar auditivo, implante coclear, y ellos realmente hasta el día de hoy no saben o no pudieran realmente decir que les funcionaría un poquito más. En este caso, lo que sí encontré es la cuestión del implante coclear. Y yo realmente aquí sí pregunto, ¿realmente vamos a tener algún beneficio? En este caso, Shalop y colegas hacen estudios de casos de niños con implante coclear con TENA y mencionan que sí hay una mejoría en la detección del sonido, en la percepción del habla en silencio y ruido y habilidades de comunicación. La verdad es de que de todo lo revisado en el tratamiento, para ver cómo en qué andamos ahorita, todos los artículos alentaban acá esta parte de lo que sería el implante coclear, da mejor rendimiento que un uso de auxiliares auditivos. En este caso, todos mencionan como estas características, pero así como muchos mencionan que en sus pacientes que les pusieron el implante coclear, hay otros artículos que ellos mencionan que de 19 niños con implante coclear y 27 niños con auxiliares auditivos no hubieron diferencia significativa en los niveles de rendimiento en cosa de la percepción, ¿no? Del lenguaje. Y mencionan que tampoco hubo como un desarrollo, daba igual, ¿no? Tanto implante coclear como auxiliar auditivo. Entonces, yo seguí buscando qué pudiera dar como los mejores resultados, porque yo creo que al tener un paciente con neuropatía auditiva, justo lo complicado es saber qué le doy. Se hizo una muestra en el Centro de Implante Coclear de Sydney. En este caso, tras la implantación se obtuvieron buenos resultados. Ellos mencionan que el 75% de las neuropatías se debe a una alteración presináptica de la función de las células ciliada interna. En este caso, pues ellos sugieren que pues les fue bien en este caso. Les pongo otra vez como este diagramita de lo que sería como lo que nos daría mejores resultados en dado caso que nosotros decidiéramos optar por un implante coclear. Aquí yo hago un paréntesis porque al colocar el implante coclear, independientemente que sea neuropatía auditiva o sea una hipoacusia neurosensorial profunda, son las mismas características o los mismos parámetros que nosotros deberíamos de observar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Obviamente tenemos que valorar con un equipo multidisciplinario antes de candidatear a un paciente, ver la edad. Ya sabemos que pues antes de los 2 años pues da mejores resultados, la etiología, el tratamiento, el uso de auxiliares auditivos previos, si tuvo ganancia o no con la parte psicológica, la parte de trabajo social, la parte del lenguaje, cómo le va para la detección, la percepción y demás. Toda esta parte, independientemente que sea neuropatía o no sea neuropatía, esto siempre va a ser como lo primordial para decidir lo que sería la candidatura del implante, pero sí es bueno ir tratando de valorar por medio de los estudios audiológicos que nosotros hacemos, justo si sería que vaya a tener buenos resultados o si el pronóstico no va a ser tan favorable. En este caso, cuando nosotros pudiéramos decir
que le va a ir bien a ese niño si lo candidateamos para implante coclear? Bueno, en este caso sería que la lesión estuviera justo en la parte de la sinapsis y en la parte sensorial. Aquí cabe mencionar, porque creo que no lo comenté, pero las células ciliadas externas o las emisiones otoacústicas, más bien, están presentes, pero pudiera pasar que estas ya no estén, desaparezcan, y esto no quiere decir que vaya a mejorar la intensidad de la intensidad del sonido o la percepción de la frecuencia, etc. Esto simplemente quiere decir que desaparecieron, pero todo pudiera seguir exactamente como estaba previamente. En este caso, ¿cuándo da mejores resultados el implante coclear? Cuando la lesión se encuentre en esta parte. Cuando no tenemos un buen pronóstico, cuando la lesión pues, se encuentre en la parte neural, que se encuentre en la parte de las células del ganglio espiral o del nervio auditivo, por ejemplo, una hipoplasia del nervio auditivo, donde realmente la mecánica del sonido transformándose pues no está llegando con las mismas características para realizar una buena estimulación. En este caso, a los pacientes que están pasando por o no se detectó y aún así se implantó o faltaron hacer algunos estudios y se hizo el protocolo y demás, otra de las herramientas que en dado caso si ya tiene el implante o tiene los auxiliares, yo creo que tanto en uno como en otro, sí o sí nos debemos de apoyar en lo que sería el sistema FM. Este sistema FM, pues, lo que realiza es de que la señal auditiva llegue directamente y mejore, en este caso, como la percepción del sonido. ¿Dónde se puede utilizar? Pues en entornos ruidosos, ya sea que si el niño está en su salón de clases, en un restaurante, esto va a proporcionar pues que la señal sea más clara contra lo que sería un ambiente ruidoso. Ahora bien, de las innovaciones que encontré o estuve revisando, sí, este es un artículo, el que mencionaba del 2023, son los avances que se han hecho en lo que sería la terapia génica. En este caso, yo pensaría que no estaban muy avanzados, pero sí. La terapia génica la están utilizando para restaurar justo la transmisión sináptica o regenerar las fibras nerviosas auditivas, lo que sería justo la parte donde hay un peor pronóstico en los pacientes y no se sabe cómo vaya a irle con el auxiliar auditivo o si les va a ir mejor con el implante coclear. Aquí los ensayos clínicos de agentes biológicos para tratar TENA necesita de medidas de resultados clínicas válidas y biomarcadores. ¿Qué quiere decir aquí con esto? De todos los estudios que han estado realizando, actualmente siguen en protocolos, están realizando estudios en animales, pero aún no han podido validar para que salga completamente al público, pero sí hay ensayos clínicos que ya están autorizados por la FDA. Hay empresas, compañías que se están dedicando a justo hacer la sustitución de la terapia génica y estas son las que encontré como más viables o en las que van con mayores avances. En este caso, esto que ven donde puse la terapia génica es lo que están haciendo para sustituir el mecanismo o la lesión donde se encuentra la falla. En este caso está la DB-OTO, que es un tratamiento para la mutación de otorferina inducida por DFNB9, que es la proteína que va a generar la otorferina. En este caso, para sustituir esta parte que está dañada, está el OTOF GT, que la está haciendo la farmacéutica o la empresa Biotech. También tenemos, o en lo que ellos iban avanzados, es en la terapia génica mediada por app. Pero aquí sí, y ahí son muy, muy concluyentes, esta es muy factible, pero en este caso solamente es para las neuropatías ópticas y aún no han visto resultados en la parte auditiva. De los dos primeros que les mencioné,
que justo están haciendo la sustitución por la mutación de la otorferina. Ya están en fases de investigación en pacientes pediátricos, ambas. Y la última, que es la terapia génica, que es NT3. Bueno, pues esta justo se está realizando los estudios para las patologías de Charcot-Marie-Tooth. En este caso, el gen que se daña es el CMT1A, que es un neurotrópico y justo lo que va a hacer es regenerar las células de Schwann. Entonces, la verdad es de que en esta parte de la terapia génica yo no sabía que iban un poquito, sí, en fases de investigación, sí ya lo están aplicando en pacientes pediátricos y sí, la FDA lo está como valorando. Aquí puntos claves, en conclusión, pues el trastorno de la neuropatía auditiva, por su definición operativa, pues sabemos que es un trastorno de la discriminación del habla y el desarrollo anormal del lenguaje, desproporcionado con las habilidades de la detección del sonido, así como encontramos las células ciliadas externas conservadas con una actividad neuronal aferente desordenada o justo en las fibras del nervio auditivo o del tronco encefálico. La rehabilitación auditiva, el implante coclear, pues es la mejor opción cuando la lesión es presináptica. Y los estudios genéticos han revelado ser esenciales en los mecanismos de TENA y que representen un enfoque terapéutico prometedor. En este caso, pues es prácticamente lo que les quería presentar y hice un caso clínico muy chiquitito, la verdad es que no tengo la información completa, porque ya no me encuentro por allá, pero justo es un caso clínico de una pequeña que llega de 9 años con antecedente de hipoacusia bilateral, pero es poslingüística. Prácticamente ella empezó con su disminución auditiva a los 4, a los 5 años, pues fue insidioso, pero empezó a progresar mucho y justo fue porque le costaba mucho entender las palabras. De cuando llegó, pues su audición pues estaba prácticamente estable, pero sí había una alteración en lo que sería la detección y la percepción del habla, que va a aumentar pues en ambientes ruidosos. Ella traía auxiliares auditivos, pero cuando llega, ella ya estaba candidatada para el implante coclear con una cirugía ya programada como para el día siguiente. En este caso, la veo y le hago, la primera toma es una audiometría y veo que su pérdida auditiva, pues sí, o sea, no es una pérdida profunda y veo que sus auxiliares auditivos en la segunda imagen, pues relativamente le están dando ganancia. Sin embargo, en la parte de la logoaudiometría, la verdad es que es la primera vez que justo como de libro, encuentro que por más que iba pasando el estímulo, que lo pasé hasta 90 decibeles, prácticamente ella decía que no estaba escuchando nada. Realmente era que no estaba entendiendo las palabras. En este caso, como ya estaba y yo decía, pero ¿por qué se va para implante coclear? Decido ese mismo día hacer lo que serían los potenciales auditivos de tallo cerebral. Hay que recordar que aquí cuando se hacen los potenciales auditivos de tallo cerebral, pues se hacen en polaridad rarefacción, pero la tenemos que cambiar a condensación para justo ver lo que tenemos en esta imagen, lo que sería una imagen en espejo. Esta es de verdad que una microfónica coclear así como de libro. Le paso a hacer las emisiones y lo rojo es toda la respuesta que tenía ella. Entonces, prácticamente, pues ella se intuye porque ya no se siguió como el protocolo a saber qué era la etiología. Ella tuvo lenguaje, de hecho, tiene lenguaje y a partir de los 4 o 5 años empieza a retroceder y empieza a bajar su audición, pero su audición permanece estable. Realmente lo que empieza a retroceder más es la discriminación de palabras.
prácticamente ya estaba para cirugía, pasa al servicio de otorrino, se comenta el caso, aún así se realiza la cirugía, y de lo que pude observar es que con sus auxiliares auditivos le daba ganancia. Creo yo que la percepción del lenguaje sí estaba deteriorada, o sea, sí estaba atrasadito un poquito, pero con el implante coclear después de un año de uso, de verdad que yo no vi como diferencia, yo la seguí viendo con dificultad para discriminar junto con la percepción auditiva. Este, empezó anteriormente ella se ponía siempre sus auxiliares auditivos y desde que usó el implante coclear estaba muy entusiasmada por traerlo, por todo lo que le habían dicho que iba a pasar y todo lo bien que iba a estar, pero justo esta etapa de 9 años, 10, 11, 12, adolescencia y demás, empezó a retirárselo, entonces se hizo un uso inconstante y la verdad es que sí le vi un retroceso en la percepción y en la discriminación bastante. Entonces yo aquí sí comento que realmente este era un pronóstico reservado y eh, aquí sí no sabría cómo decir si se hizo lo adecuado en que fuera candidata para el implante o si hubiera estado un poquito mejor con el uso de los auxiliares auditivos. Era lo que les tenía para presentar, no sé si tienen dudas o algo. Si alguien tiene alguna duda, las preguntas van a ser por medio del chat. Mientras aparecen las preguntas en el chat, doctora, yo tengo dos preguntitas. Sí. La primera es, más o menos como a qué edad se les diagnostica a estos pacientes, o sea, cuál es la edad promedio de diagnóstico, es la primera. Y la segunda es, ¿qué debo yo esperar del tratamiento de estos pacientes? O sea, realmente si hay casos de éxito o el tratamiento siempre va a ser a la expectativa de a ver cómo funciona lo que se planea hacer. Yo, por las nuevas guías que se debe de hacer una detección y un diagnóstico y poner el tratamiento, nosotros a partir ya de los 3 meses tenemos que estar dando como justo las opciones, ya tenemos como que dar un diagnóstico, ¿no? Pero sí se reporta que hay que tener a los pacientes con sospecha de TENA como justo en constante valoración o no soltarlos hasta antes de los 2 años como para decidir como el proceso a seguir. En este caso, si el paciente pues tiene pérdida auditiva y estamos sospechando de un TENA, lo que yo haría sería justo pues su uso de auxiliares auditivos y mandarlo a terapia, ¿no? A terapia auditiva, terapia de lenguaje para que siga como su rehabilitación, ¿no? Y seguir como estudiando, viendo cómo va a ir cambiando. Justo aquí yo creo que terapia sí es como indispensable para que nos ayude un poquito como ir orientando mucho al pronóstico. Y también la verdad es de que pues tratar de hacer las baterías que tengamos a la mano. La verdad es que sí creo que institucionalmente pues no en todos los lugares tenemos todos los recursos para valorar a un niño, pero pues de lo que tengamos, al menos con lo que yo me quedo de lo revisado, pues es justo sus emisiones, ¿no? O sea, revisar y el reflejo estapedial. Ese como sí, ¿no? Y si podemos mandarlo a sus potenciales, pues referirlo, ¿no? Eso en cuestión como a un diagnóstico. Y en tratamiento, sí, de la literatura que revisé, la verdad es de que todo es como reservado. Y es justo lo que comentaba, que muchos artículos o lo más reciente o traté de buscar algo diferente a lo que quizás muchos conocemos, es que seguimos como en stand-by, o sea, no ha habido como cosas nuevas, quizás
Lo nuevo tiene que ver con más herramientas audiológicas para ir valorando el sitio de lesión de la neuropatía y justo ver si es algo presináptico, si es algo en la sinapsis o si es algo posináptico. Pero aún así, justo lo que comentan que es muy prometedor los estudios o las investigaciones que están haciendo con la parte de la terapia génica. O sea, todo esto de los genes que están tratando de hacer justo la sustitución o de lo que estaba alterado, es como lo novedoso o a lo que le están pues llevando a cabo la investigación justo por la parte posináptica, pues de estos pacientes. Pero honestamente todos arrojan que el pronóstico pues es reservado. Gracias, doctora. Aquí tenemos entre las preguntas, Diego Males Proaño, pregunta, doctora, buenas noches, tal vez hay o hubo alguna información de imagenología retrococlear. Supongo que se refiere al caso, doctora. Es que cuando llegó ese caso, la verdad es que ese caso justo nada más era para hospitalizarse, porque al día siguiente ya se iba a implantar. O sea, ya estaba con sus estudios con protocolo, pero al valorarla yo algo dije no. Pues sí se le hicieron sus estudios de imagen por parte de otorrino y que todo estaba adecuado, ¿no? Es como la información. Ya estaba justo para que el día siguiente ya se le pusiera su implante coclear. Bueno, la siguiente, Julieta Muñoz, pone, en el caso de los adultos, el cuadro clínico también se presenta con las mismas características que en un niño. En el caso de los adultos, no sé si les puse como una patología, pudiera ser que los umbrales auditivos estén normales, pero en situaciones de exposición a ambiente ruidoso, aquí llega a haber una percepción de la discriminación fonémica alterada, bastante. Más en ruidoso que en silencio, pero sí. Sí pudiera haber en el caso de adultos, por ejemplo, en el caso de un Charcot, que es es uno de los más frecuentes pues en el adulto joven, pero aquí sí pudieran haber otras características, porque como es una patología donde hay una desmielinización, pudiera presentarse con otras características otoneurológicas y un deterioro muy así avanzado. Pero en este caso, tanto pudiera haber en edad avanzada, hablo como muy mayor, ¿no? Mayor de 60 y tantos años, pero en el caso de que fuera un adulto joven o tuviera otra patología sindrómica, en este caso puede estar justo con una pérdida auditiva de severa a profunda y sin discriminación. Pero en este caso, pues son pacientes que pues son poslingüísticos. Aquí sí sería bueno tanto revisar como todas las patologías que pudieran hacer, como la parte infecciosa también. Bueno, aquí Miriam Alejandra Guerrero Mesa pone, ¿qué menciona la literatura en cuestión de los beneficios del implante coclear en la neuropatía auditiva? Menciona que, híjole, yo la verdad es que sí encontré como mayores beneficios con el implante coclear que con el auxiliar auditivo, pero mencionan que mejora la percepción, la temporalidad, ¿no? del sonido, de donde viene el sonido y la discriminación. Y más en ambientes ruidosos, ¿no? O sea, es como los beneficios. Según ahí el Centro Coclear de Sydney, dice que el de 75% de los pacientes que se implantaron con TENA tuvieron muchísimo más beneficios de los que no se implantaron. Otros mencionan que no hubo otro metaanálisis donde checan como a los pacientes, mencionan que no hubo diferencia significativa entre el uso del implante coclear. No vieron ningún avance, ¿no?
pero justo la mayoría de los artículos, la verdad, de los que sí revisé, quizás sí hay cosas más positivas con el implante coclear que quedarnos con el uso de los auxiliares auditivos. Pero yo considero que esto sí tendría que valorarse como en cada situación de paciente, sí tendría que ver como todo el panorama, ¿no? Todo un equipo multidisciplinario para tomar esa decisión, porque no solamente el implante coclear justo involucra que tiene la patología y pudiera ser su única opción, ¿no? Sino hay muchísimo más para candidatear un paciente con implante coclear. Muy bien. Ponen también excelente plática y felicidades, doctora. Yo sí quería hacerle un comentario, doctora. Realmente la cuestión de la neuropatía auditiva creo que es un tema que, bueno, desde que yo estaba estudiando la especialidad hace casi 20 años, realmente es que siempre nos quedábamos con eso de que le ponemos auxiliar auditivo, no se lo ponemos, ¿qué le hacemos? ¿Para qué? O sea, siempre fue un tema en el cual el tratamiento siempre que nos quedamos en tinieblas. Y veo que pues todavía, doctora, realmente es que Sí, me dicen que hay, o sea, con reserva, ¿no? O sea, me están diciendo de que puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, creo que el tema es muy interesante, es algo sumamente amplio de platicar, muy interesante y que nos compete, como usted dijo, no solamente a los audiólogos, sino también a la parte de pediatría, por ejemplo. Y de hecho me pareció una muy buena idea que se haya invitado a estos colegios. Doctor Campos, realmente fue una muy buena idea, porque creo que es un tema que nos compete a todos. O sea, quizá al final quienes nos quedamos con la decisión y quienes nos quedamos con estos pacientes somos los audiólogos. Y si tomamos una decisión, pues creo que somos nosotros al final quienes vamos a tener que apechugar si le va bien o le va mal al paciente, pero es importante que sepamos de que, bueno, al menos no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, que podemos hacer algo por el paciente y que, aunque con reserva, pero pues algo se puede hacer. Entonces, muchas felicidades, doctora. De verdad es que estuvo excelente, estaba muy interesante este tema. gracias. Creo que ya no hay más, muchas felicidades y creo que ya no hay más preguntas. No sé, doctor, si tiene algo más Pura, que agregar, doctor Campos. pura felicitación. En el chat hay pura felicitación, ya no hay más preguntas. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos entonces a clausurar el webinar del día de hoy. Muchísimas gracias, doctora Marisela, por Gracias a compartirnos ustedes. este pedacito de su experiencia. Usted como audióloga pediatra, pues a lo mejor es un poquito más fácil y más sencillo que vea este tipo de pacientes, pero nosotros que vemos población en general tenemos que estar bien atentos para que no se nos vaya a pasar alguno de estos casos. Y definitivamente, como hemos platicado en otras veces, el que no conoce, pues no va a poder diagnosticar. Entonces, estas son herramientas que nos ayudan a poder seguir ejerciendo una buena práctica en nuestra especialidad. Eh, Muchísimas gracias, doctora Marisela. Su constancia se la hacemos llegar vía correo electrónico como ponente. Las constancias de todos los demás, conforme vayan pasando los días y se vayan generando, se van a ir enviando. Y pues nada más les recuerdo los siguientes eventos que tenemos del Colegio de Audiología, Otorrinología y Foniatría de la Península de Yucatán. La próxima semana, el 1 de junio, a los que están inscritos en el Diplomado de Soluciones Auditivas, es nuestro módulo 2. Ya se les envió el correo electrónico con la liga para unirse. Y la última semana del próximo mes de junio, pues vamos a hablar de algo que va pegado con este tema, que es el citomegalovirus, que está ya visto que es un factor muy importante para las hipoacusias en recién nacidos. Entonces, vamos a tener esta plática.
Ya está creado el evento en la página de Facebook, pero mañana, pasado mañana, ya se empezará a darle la publicidad para el siguiente mes. ¿Sí? Y si pues no hay nada más, clausuramos este webinar y muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias Luis, gracias doctora Riveros. Estamos pendientes y seguimos en contacto. Buenas noches. Buenas noches a todos.